Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estés viendo este vídeo. Y quiero comentarte, antes de que empiece, dos cosas muy importantes. La primera de ellas, este va a ser el vídeo menos dopamínico que vas a ver hoy, al menos, o espero. Por tanto, lo que te voy a pedir es que si realmente quieres atender, dejes de swipear, dejes de tener conciencia en otra cosa, me escuches, te sientes e incluso si sacas un papel y boli, me lo vas a agradecer. Y en segundo lugar, esto simplemente lo comento para que os riáis un poco de mí. Es la segunda vez que grabo este vídeo, más que nada porque hace unas cuantas horas ya lo había grabado casi entero y me he dado cuenta de que no había grabado la pantalla de esto, que va a ser lo que me va a acompañar para explicaros lo que habéis visto en el título. Así que no pasa nada, lo volvemos a grabar y pues ya está. El enfoque del vídeo de hoy, antes de nada, voy a poner ya esto a que guarde la pantalla, por favor. No me quiero volver a liar, por favor. El enfoque del vídeo de hoy es para explicaros lo que para mí es un split de 5 días, una distribución por microciclo de 5 días muy, pero que muy interesantes. Quizás no se acople a tu contexto, de hecho vamos a hacer muchos matices a lo largo del vídeo, más que nada porque sabéis, y espero que entendáis, y más si seguís mi canal, donde priorizamos siempre la individualización por encima de todo. Por tanto, yo voy a darte unas pautas muy claras que quizás se acoplan a tu contexto o quizás te hacen interpretar lo que tú estás haciendo de otra manera y coges alguna idea que otra. Por ende, lo que vamos a tratar de explicar hoy es un split de 5 días, por cierto, disculpad mi letra, el cual va a estar dividido en 7 días. Es decir, va a ser un split semanal. Tenéis que llegar a entender que realmente los microciclos podemos distribuirlos por la cantidad de días que a nosotros nos plazca. De hecho, si abrimos un poco la veda de dejar de pensar en que un microciclo se compone de una semana de entrenamiento, se nos abren infinitas posibilidades, desde microciclos de 8, 9, 12, 2 rotaciones de 7, etc, etc, etc. Pero sí que es cierto que por norma general la gente, vosotros, soléis tener splits cerrados, más que nada porque se acopla mejor a lo que viene siendo vuestra prioridad, que en vuestro contexto va a ser los estudios, el trabajo, etc, etc, etc. Por tanto, para poder organizaros de mejor manera, soléis cuadrar que los días a la semana que estáis un poco más ajetreados son los que consideráis como días de descanso, ¿vale? Pero tu día 1 de entrenamiento puede empezar un martes, un miércoles, un domingo o un lunes, da igual. Por ende, para hacerlo de manera mucho más sencillo, vamos a distribuirlo por un primer día que lo consideramos como un lunes, un segundo día que lo consideramos como un martes, un tercer día que lo consideramos como un miércoles, un cuarto día como un jueves, un quinto día como un sábado y un sexto día como un domingo. Empezaremos por el primer día de entrenamiento, el cual va a consistir en una sesión de empujes, sesión de push. ¿Qué va a englobar esta sesión de push? Vamos a hablar principalmente de empujes horizontales y empujes verticales, ¿vale? Dentro de los empujes verticales añadiríamos también los empujes inclinados. Estaríamos hablando que la musculatura principal implicada dentro de esta sesión sería tanto el pectoral como el deltoides. Ahora bien, es una sesión donde obviamente podemos añadir otros grupos musculares que resultan interesantes, como dentro de una sesión de empujes sería el tríceps, y podemos hablar también de musculatura implicada desde, obviamente, el deltoides lateral, combinándolo con el deltoides posterior e incluso trabajo de abdomen, dependiendo ya cómo queráis estipular el volumen de entrenamiento total que queráis introducir por cada una de esas sesiones y cómo estipuléis el resto de las mismas. Ahora bien, me resulta bastante interesante esta distribución, donde yo haría mucho énfasis en el volumen de entrenamiento y en las cantidades de series efectivas realmente que se lleva dicha musculatura en cuestión, priorizando aquellos grupos musculares que realmente vosotros consideréis oportunos, es decir, aquellos grupos musculares que están subdesarrollados en vuestro físico. Si, por ejemplo, en mi contexto, el pectoral es un grupo muscular que tengo que priorizar por encima del deltoides anterior, que por norma general en vuestro contexto suele ser casi siempre igual, más que nada porque los empujes, tanto horizontales como verticales como inclinados, se suelen ejecutar muy mal, con un mal posicionamiento, con un mal setup, y se suelen ver deltoides anteriores muy fuertes y pectorales muy débiles. De hecho, sonará mucho esa posición fifótica con los hombros anteriorizados. Sería un buen momento para darle algo más de prioridad realmente
al pectoral, ¿vale? Por tanto, la cantidad de series efectivas y la selección de ejercicios iría encaminada de cara a este determinado grupo muscular. Pregunta que seguro que os estáis haciendo: ¿la inclusión del deltoides posterior en esta sesión se puede incluir? A mí me parece bastante interesante, dependiendo del contexto, pero sobre todo para añadir estabilidad a la articulación glenohumeral. De hecho, me parece muy interesante introducirlo al inicio de la sesión con tal de que el resto de empujos, tanto horizontales como verticales, sean un poco más estables. Más que nada porque soléis tener una muy mala propiocepción en cuanto a el posicionamiento de vuestra escápula y el posicionamiento de vuestra articulación glenohumeral, de vuestro hombro. De hecho, lo que hemos comentado previamente, se suelen ver preses con los hombros muy cerquita de la oreja, y más cuando llegamos a grados de esfuerzo altos, cuando realmente tu intencionalidad dentro de la serie debería ser al contrario. Caja torácica expandida, hombro lo más alejado posible de tu oreja y una retracción escapular acentuada contra el banco. Por ende, vamos a decir que dentro de esta sesión de push, nuestra primera sesión del microciclo, tenemos infinidad de posibilidades con tal de distribuir esa musculatura a trabajar. Pasando directamente a nuestra segunda sesión del microciclo, que estaríamos hablando de una sesión de pull, una sesión de tracciones. Dentro de esta sesión de tracciones vamos a combinar tanto tracciones horizontales como tracciones verticales, y más allá de tener el foco en ello, tendremos el foco principal en combinar ejercicios que protagonicen el dorsal y ejercicios que el principal protagonista sea la zona alta de la espalda. Muy importante en este contexto introducir ejercicios con mayores grados de abducción de hombro, con tal de que la principal musculatura implicada sea la parte alta de la espalda, donde haya un movimiento escapular como foco principal. Por otro lado, ejercicios literalmente con 0 grados de abducción de hombro, donde introduciremos por norma general también una retroversión pélvica y donde nuestro dorsal sería el principal demandante dentro de la serie. Y para ayudarnos realmente a ejecutar esa selección de ejercicios, podríamos hablar de añadir mínimo un ejercicio con un punto de restricción y obviamente también introducir mínimo un ejercicio unilateral, el cual mi recomendación personal es que vaya enfocado en esa zona del dorsal que hemos comentado. Hablando de la sesión de pull, también podríamos mencionar que el trabajo de bíceps podría estar presente dentro de la misma, dependiendo si es tu prioridad o no, donde mi recomendación personal es que diferenciéis entre los diferentes grados de flexión del hombro para hacer esa selección de ejercicios en cuanto al bíceps se refiere, combinándolo obviamente igual que con el resto de ejercicios en cuanto a los perfiles de resistencia. De hecho, por ponernos algún ejemplo práctico, dentro de una sesión de bíceps donde podríamos estar hablando de introducir un total de 3 ejercicios, 6-9 series efectivas totales, podríamos englobar perfectamente un curl supino con mancuernas, con un punto de restricción en el codo, por ejemplo, donde tenemos literalmente 0 grados de flexión de hombro y donde tenemos las máximas demandas en el acortamiento, el cual podría venir seguido de un curl Scott en máquina, donde tenemos unos 15, 20, 30, 40, dependiendo de la máquina, grados de flexión de hombro con un perfil de resistencia más lineal, y terminándolo con un curl bayesian, donde tenemos bastantes grados de extensión de hombro y un perfil de resistencia contrario a todo lo que hemos mencionado. Es decir, tenemos un perfil de resistencia en el estiramiento. También, obviamente, podemos considerar interesante dentro de esa sesión de pull introducir el trabajo previamente que hemos comentado del deltoides posterior en el caso que en esa sesión de push no lo hayamos introducido. Voy a borrar cositas aquí para que me queden huequecitos y vamos a pasar directamente a la tercera sesión del microciclo, la cual tampoco hace falta ser un lince para entender que va a ser una sesión de legs. Principalmente y a modo personal la enfocaría al 100% en la cadena anterior. Obviamente nuestro femoral se va a llevar trabajo, pero que el principal protagonista dentro de esta sesión sea el cuádriceps. Dentro de esta sesión, un must, obligatoriedad que quiero es mínimo un patrón de sentadilla, mínimo un patrón de extensión de rodilla y mínimo un patrón unilateral. Por ejemplo, podríamos estar hablando sin ningún tipo de problema de añadir una sentadilla hack dentro de la misma, cualquier variante de sentadilla que consideréis oportuna, una extensión de rodilla enfatizando el acortamiento, por ejemplo, y una sentadilla búlgara como patrón unilateral. Dentro de todo esto y dependiendo del contexto de cada uno, podríamos introducir trabajo analítico en cuanto a el aductor, una aducción de cadera en máquina, aunque principalmente si me estás viendo y eres principiante, casi seguro que con el estímulo que se lleva ya el aductor en aquellos patrones de extensión de cadera sería suficiente y aprovecharía ese estímulo y ese volumen de entrenamiento extra para introducirlo en otros grupos musculares más interesantes. Más que nada porque abremos un paréntesis aquí, y es que la gente por norma general no sabe que el aductor
actúa como principal extensor de cadera. Es muy fuerte la extensión de cadera. Esto se traduce que en cualquier patrón de sentadilla, en cualquier patrón de bisagra de cadera, en cualquier patrón de prensa, con un rango de movimiento amplio, va a tener un estímulo importante. Lógicamente, si eres una persona avanzada, una persona competidora que quiere competir en culturismo o que diagnostica que le falta aductor, que es un músculo rezagado dentro de su físico, veo muy importante introducir este trabajo de abducción de cadera, pero en una persona que va a empezar a entrenar quizás no es lo más conveniente. No nos podemos olvidar, obviamente, del trabajo al gemelo, cualquier flexión plantar, por cierto, introducirlo al principio de la sesión, ya no solo para que le apliquéis más intensidad, sino para aprovecharos de esa dorsiflexión activa momentánea. Vais a estar mucho más cómodos en los patrones de sentadilla siempre y cuando lo utilicéis previo a dichos patrones. Y tampoco puede faltar, obviamente, pues algún patrón de flexión de rodilla, aunque esto ya va a depender un poco de, pues oye, la cantidad de volumen de entrenamiento que tengáis que introducir en dicha musculatura. Por hacer un poquito de recapitulación, hablamos de que tenemos ya las 3 primeras sesiones listas, donde, como bien hemos comentado, tenemos una primera sesión de push, una segunda sesión de pull y una tercera sesión de legs. Posterior a esto, estaríamos dentro de que el cuarto día sería un rest y entraríamos dentro de otras 2 sesiones seguidas. Por tanto, el rest iría acompañado tanto el jueves, en este caso, como el domingo. Recordad que todo esto muy con pinzas y ya sabéis que esto se basa en la simple adherencia e individualización. No os obliguéis a que un lunes sea tu día 1 de entrenamiento en cuanto al microciclo se refiere. ¿Te viene mejor descansar un lunes? Descansa un lunes. ¿Te viene mejor entrenar el fin de semana porque tienes más disponibilidad en cuanto al trabajo se refiere? Entrena el fin de semana. Puede ser tu día 1 un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un miércoles, cualquier día de la semana. No os cerréis. Por tanto, borramos esto para que no nos molesten. Entramos en que nos faltan las 2 últimas sesiones del microciclo, las cuales van a venir acompañadas de una sesión de push, la segunda del microciclo, podríamos determinarla como un push B, y la del lunes, primer día del microciclo, un push A, y una sesión de density. Vamos por partes. Dentro de esta sesión de push B podríamos hablar de darle prioridad a esos grupos musculares que hemos comentado previamente, que oye, se podrían añadir más volumen de entrenamiento a alguno de ellos, por tanto la estructura de la sesión podría ser similar pero con un enfoque diferente. Y una variante que a mí me gusta mucho es, en lugar de que esta sesión sea conforme a un push B clásico, añadir una sesión de push y brazo. Tenemos una sesión de push y brazo donde os voy a soltar los truquitos buenos y podremos estar hablando de incluir trabajo directo tanto al deltoides posterior junto al lateral, un primer empuje principal seguido de un primer patrón de flexión de codo, como podría ser un dead curl, un curl en banco inclinado, cualquier patrón de flexión de codo que enfatice el acortamiento, que sea demandante, seguido de un segundo empuje, un empuje secundario, y haciendo que el resto de la sesión vea un poco determinada por vuestra prioridad, trabajando el deltoides lateral de nuevo, siempre y cuando queráis añadir más volumen de entrenamiento, trabajo directo al tríceps, 1-2 ejercicios y trabajo directo a los flexores del codo, enfatizando más el estiramiento. Algo que me parece muy importante, que se suele tener muy poco en consideración y que a lo mejor se está chirreando un poco, es la adhesión de este patrón de flexión de codo como tercer, cuarto ejercicio de la sesión. Soléis siempre dejarle el trabajo de brazo en términos generales, incluso el trabajo de abdomen o gemelo, el trabajo de musculatura que consideráis menos relevante para el final de la sesión. Tenemos que entender que, obviamente, todos aquellos patrones de movimiento que introduzcamos al principio se van a hallar un mayor estímulo, más que nada porque todo lo que hablamos a partir de esta zona de la sesión, por norma general, aunque no debería ser así, perdemos mucho el foco y la intencionalidad dentro del mismo y solemos hacer series basura. No suele ser volumen de entrenamiento con la máxima calidad posible. Repito, tiene que estar el foco en que lo sea, pero en términos generales, y más cuando hablamos de personas intermedias, principiantes, incluso más de un avanzado, suelen ser series basura que no van literalmente a ningún lado. Por ende, la adhesión de ese patrón que hemos comentado de flexión de codo en esa mitad, en ese primer tercio de la sesión, no nos va a repercutir negativamente en el resto de patrones de movimiento, porque ya me dirás tú lo que va a influir que yo haga esa flexión de codo y posteriormente me haga un segundo empuje donde realmente la musculatura del bíceps, más allá de actuar como estabilizadora, no se va a activar, y ese énfasis que se va a llevar dicha musculatura va a ser mucho mayor. Obviamente, dentro de esta sesión podríamos incluir también trabajo de abdomen, incluso trabajo de gemelos sin ningún tipo de problema. Pasando realmente a lo que para mí es la sesión más demandante de todo el microciclo, que es la sesión de density. Realmente la musculatura principal a trabajar es toda la cadena
posterior, donde os obligo, sí, os obligo a que mínimo introduzcáis un patrón de bisagra de cadera, el que queráis, un RDL con barra, un SLDL, unas hiperextensiones, peso muerto con mancuerna, convencional, sumo, lo que queráis. Resultará más o menos interesante a nivel de ratio estímulo-fatiga, dependiendo de vuestro contexto, uno u otro, pero que mínimo hay una bisagra de cadera. Combinada, como bien hemos visto en la sesión de pull, tanto por tracciones horizontales como verticales, haciendo mucho énfasis, sobre todo en esta sesión, en la zona del upper back, en la zona de la parte alta de la espalda, junto con la zona del dorsal. Ya va a depender de vuestro contexto lo que tengáis que enfatizar más o menos. También es una sesión muy buena para introducir algo de recordatorio al cuádriceps, algo de trabajo extra al cuádriceps. Aquí un par de series efectivas entran increíblemente bien. Ahora bien, lógicamente va a depender de si el cuádriceps es un punto a trabajar para ti o no. Incluso también podríamos introducir un hip thrust. Si en esa sesión anterior hemos introducido únicamente sesión de push, pues oye, trabajo a los flexores del codo se pueden introducir obviamente sin problema, trabajo también el deltoides posterior, etc, etc, etc. Soléis tener mucho miedo a únicamente determinar que vais a hacer una sesión de empuje y que solo se pueda trabajar el pectoral, el deltoides anterior y el tríceps. ¿Por qué? Porque es una sesión de empuje y si no pasa a ser una sesión de torso. Pues muy bien, denominarlo como queráis, me da igual si lo llamáis torso, density, cadera posterior, legs A enfocado a la cadera anterior, da igual. Lo que cuenta al final es la cantidad de volumen de entrenamiento que hacemos por microciclo. Fin, no hay más. Y cómo te recuperas, obviamente, de todo ese volumen de entrenamiento. Por ende, por hacer recapitulación, señores, que me pongo más pesado que nadie, hablamos de ese split de 5 días divididos en una semana. Estaríamos hablando de que nuestro primer día, lunes, ¿me entendéis? Tenemos una sesión de push. Nuestro segundo día, martes, tenemos una sesión de pull. Nuestro tercer día, miércoles, tenemos una sesión de legs. Oye, vamos a decir que está un poquito más ambientada en la cadena anterior. Jueves, como cuarto día, introduciríamos un rest. Viernes, como quinto día, introduciríamos una segunda sesión de push. Vamos a ponerlo con push y arms, que me parece bastante más interesante. Sábado, como sexto día, tenemos una sesión de density enfocada en la cadena posterior. Y domingo, último día de la semana, tendríamos nuestro segundo rest. Por ende, estamos hablando de, en esa semana de entrenamiento, un total de 5 sesiones con 2 descansos. 2 descansos, los cuales quiero hacer mucho énfasis porque están puestos ahí por algo. No están puestos para que tú de repente me hagas lunes primer día, martes primer día, miércoles tercer día y me vengas el jueves a hacer la sesión del viernes. Todo tiene un significado y un porqué. Piensa lo que vienes haciendo, analízalo, evalúa, que a veces nos olvidamos de evaluar. Generamos una hoja de ruta increíble con todo controlado al milímetro, pero no evaluamos si realmente se adapta a nuestro contexto y eso es lo más idóneo para nosotros. Y céntrate en dar un motivo sólido a cada toma decisional que hagas. Y ese es el split, señores. Espero que os haya servido, lo dicho, mucho con pinzas. Simplemente es para que os ayude a tomar un poco de ideas. Me parece un split súper interesante, un split muy genérico que sobre todo en primeros bloques de trabajo se suele adaptar mucho a la persona que tiene disponibilidad como 5 días. Ya digo, podríamos hablar en split de 4-3 días. Sí, es así y lo queréis ver por el canal, ponedmelo en los comentarios, pero sobre todo, por favor, dadle mucha, pero que mucha importancia a la individualización. El split está súper bien, es bastante determinante realmente, pero ni de lejos es igual de determinante que esa selección, ese orden de ejercicios y esa intensidad que aplicas a todas y cada una de tus series efectivas. 2 personas pueden tener el mismo split, 2 personas pueden tener el mismo entrenamiento, pero te puedo asegurar que la persona que más cojones se deja es la que más va a progresar. Nos vemos en el siguiente vídeo, señores. Espero que os haya gustado este nuevo formato.